6 personas subieron a una camioneta esa noche, pero no todas salieron de allí. Durante 20 años, esta fue solo una historia más, olvidada, tragada por el bosque, ahogada por el silencio y enterrada bajo el peso de preguntas que nadie podía responder. Una victoria, un trayecto conocido, y después, el vacío absoluto. Ningún testigo, ninguna pista, solo desaparición. Pero cuando esa camioneta fue finalmente encontrada, lo que había dentro no debería haber sido visto por ojos humanos. Pero antes, no olvides suscribirte y dejar tu like, para que no te pierdas los próximos videos. Era 27 de octubre de 1995. La ciudad de Louisa County, en Virginia, rebosaba de orgullo. El equipo de baloncesto de la escuela Jefferson Knights acababa de lograr una victoria histórica, de esas que unen a toda una comunidad. En las gradas, padres, hermanos y vecinos celebraban, sonreían, se abrazaban, creyendo que ese sería solo otro capítulo feliz. Pero nadie sabía que ese sería el último partido para algunos de ellos. Cuando el marcador llegó a 0, 5 jugadores subieron a la camioneta escolar: Jim Price, Darnell Wilkes, Marcus Tate, Devon Knox y Anthony Fields, junto con el entrenador Ruben Chow. Era un viaje de poco más de 40 minutos hasta sus casas, un trayecto rutinario, conocido incluso con los ojos cerrados. Las luces de la camioneta cortaban la carretera desierta, iluminando árboles retorcidos que parecían observarlos en silencio. Todo seguía como siempre, hasta que, en algún punto de ese camino, desaparecieron. La noticia se esparció rápidamente. Por la mañana, las familias se dieron cuenta de que nadie había regresado. La escuela contactó a la policía. Perros rastreadores, helicópteros, patrullas forestales, cientos de personas buscaron en cada rincón de la región. Pero no había rastros. Ninguna señal de la camioneta. Ningún sonido. Ningún testigo. Era como si, simplemente, el bosque se los hubiera tragado. Y ese día, Louisa County cambió para siempre. En las primeras 48 horas, el desesperación se apoderó de todos. Las búsquedas se intensificaron y las autoridades trazaron cada ruta posible. Helicópteros sobrevolaban zonas densas, mientras patrullas recorrían carreteras secundarias y senderos olvidados. Pero todo parecía inútil. No había huellas de derrape, ni restos, ni señales. Era como si la camioneta simplemente se hubiera evaporado. La comunidad, que antes estaba unida por la victoria, ahora estaba dominada por el miedo. Comenzaron a surgir rumores, historias de caminos embrujados, de una presencia que rondaba esos bosques desde hacía décadas. Algunos decían que era obra de un maníaco. Otros creían que había algo más, algo que no se podía explicar. Las noches se volvieron silenciosas, tensas. Las ventanas permanecían cerradas, y nadie se atrevía a salir después del anochecer. Mientras tanto, las familias se negaban a aceptar el silencio como respuesta. Gloria Price, madre de Jim, se convirtió en la voz más fuerte, desafiando a la policía, organizando sus propias búsquedas, repartiendo volantes, pegando carteles en las ciudades vecinas. Si se fueron, entonces muéstrenme dónde están, gritaba frente a cámaras y reporteros. Pero, con cada día que pasaba, el sonido de los motores de búsqueda se hacía más débil, hasta que, lentamente, todo volvió al silencio. Un silencio que duraría 20 años. Era una mañana común de otoño en 2015, cuando todo cambió. Lydia Vega, una senderista experimentada, exploraba un sendero olvidado dentro de la reserva forestal de Black Hollow. El olor a madera húmeda, hojas podridas y un silencio absoluto llenaban el aire. Hasta que, entre ramas secas y tierra removida, algo llamó su atención. Un pedazo de metal oxidado, semi-enterrado, con una pintura blanca casi borrada. Lydia se acercó, limpiando el lodo con las manos temblorosas. Poco a poco, la imagen se fue formando. Una camioneta escolar, con el logo descolorido de Jefferson Ig. Las ventanas estaban rotas, y partes de la carrocería habían sido devoradas por las raíces. Pero, lo que estaba dentro, era aún peor. Sentado en el asiento del conductor,
ya en avanzado estado de descomposición, estaba el cuerpo del entrenador Rubén Chow, aún sujeto con el cinturón de seguridad. Dentro de la camioneta, 2 cuerpos más, Marcus Tate y Devon Knox, ambos en posiciones que sugerían terror, como si intentaran protegerse de algo o de alguien. Las puertas estaban cerradas desde dentro. El parabrisas estaba fracturado de adentro hacia afuera. Marcas de uñas, o tal vez de garras, arañaban todo el interior de la puerta lateral. Y en medio de todo ese horror, 2 nombres estaban ausentes: Jim Price y Darnell Wilkes. Cada centímetro de la camioneta parecía gritar por ayuda y al mismo tiempo esconder secretos. Cinturones de seguridad cortados con algo filoso. Marcas de arañazos en la carrocería interna, profundas, como si alguien, o algo, hubiera intentado desesperadamente salir. El parabrisas, fracturado, de adentro hacia afuera, como si alguien lo hubiera golpeado hasta romperse, hasta que los huesos ya no aguantaran más. Todo parecía estar mal. En el asiento trasero, entre pedazos de tela, hojas secas y huesos de pequeños animales, algo llamó la atención de los investigadores. Un objeto envuelto en plástico, cuidadosamente protegido. Cuando lo abrieron, era un cuaderno. Las hojas estaban amarillentas, húmedas en las orillas, pero el contenido seguía siendo legible. En la portada, un nombre escrito con letra temblorosa: Jeremiah Price, o, como todos lo conocían, Jim. Las anotaciones parecían un diario de supervivencia. Jim describía, con detalles, que él y Darnell habían sobrevivido a lo que llamó el incidente. Relataba que, en las primeras noches, escucharon pasos y voces provenientes del bosque. Hablaba de un hombre, una silueta, siempre a la distancia, solo observando. Había miedo en sus palabras, pero también resistencia. Al final de una de las páginas, una frase garabateada en letras grandes, como un grito en el papel: si alguien encuentra esto, díganle a mi mamá que no dejé de luchar. Mientras revisaban los alrededores de la camioneta, algo extraño apareció debajo del asiento del conductor. Una pequeña caja, casi completamente consumida por la humedad y el paso del tiempo, estaba allí, cerrada, como si hubiera estado esperando ser encontrada. Dentro, envuelta en plástico y cinta aislante, una cinta de casete, de esas antiguas, que ya ni deberían existir. En un costado, escrito a mano, con pluma azul casi borrada: Play me, reprodúceme. El silencio entre los agentes se volvió más pesado que el propio aire. En el laboratorio forense, encendieron un equipo viejo, que chillaba como si un fantasma regresa a la vida. Y entonces, la voz de un chico, temblorosa, agitada, desesperada, pero decidida. Mi nombre es Jeremiah Price. Jim, empieza él. Si estás escuchando esto, es porque no logré salir de aquí. Él nos observa todas las noches. No nos deja correr. Y por unos segundos, solo se escucha su respiración acelerada y el sonido apagado de algo, golpeando, arañando, muy cerca de él. La grabación dura poco más de 2 minutos. Jim habla de intentos fallidos de escapar, de algo, o alguien, que los rodeaba constantemente. Al final, su voz se vuelve débil. Díganle a mi mamá, que lo intenté, que no me rendí. Después de eso, un crujido seco, y silencio absoluto. Ese tipo de silencio, que no está vacío, sino lleno. Lleno de cosas, que nadie debería escuchar. La cinta, ahora, no era solo una pista. Era un grito de auxilio, atravesando 2 décadas. Del cuaderno y de la cinta, lo cambió todo. Lo que durante 20 años había sido considerado un trágico accidente, ahora se convertía en algo mucho más grande, mucho más perturbador. Las autoridades de Louisa County reabrieron oficialmente el caso, esta vez tratado como secuestro y homicidio. Y quien estaba al frente de la investigación era alguien que conocía esta historia desde que era niño. El detective Elijah Moore, quien, en la época de la desaparición, era apenas un niño, compañero de algunos de los chicos que desaparecieron. Elijah cargaba no solo la responsabilidad profesional,
sino también el peso personal de una comunidad que nunca olvidó. Su primera acción fue revisar cada documento, cada testimonio antiguo, cada pista que, años atrás, fue ignorada o quizás, intencionalmente dejada de lado. Y entre los archivos, algo llamó su atención. Una ficha, un nombre, un rostro. Martín Kahn, antiguo empleado de la escuela. Conserje, un hombre que siempre parecía estar a la sombra. Al revisar los registros de Martín Kahn, las piezas comenzaron a encajar, o tal vez, a desmoronarse aún más. Kahn había sido despedido meses antes de la desaparición, tras denuncias por comportamiento extraño con los alumnos. Relatos de persecuciones, de aparecer merodeando por las casas de los estudiantes, de conversaciones incómodas en los pasillos. Y lo más perturbador, aparecía claramente en fotos de la noche del partido, sonriendo, al fondo de las gradas. Un detalle que nadie había notado, hasta ahora. Al profundizar en la investigación, Ylaiche Moore se sumergió en el pasado de Martín Kahn, y lo que encontró era mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Kahn tenía un historial oscuro, lleno de denuncias nunca formalizadas, encubiertas, olvidadas. Antes de trabajar en la escuela, había sido instructor en un campamento juvenil en Maryland. Fue despedido tras la desaparición de 2 adolescentes, un caso que, curiosamente, nunca fue resuelto. Y, al igual que con los chicos de la camioneta, ninguna pista, ningún cuerpo, ningún rastro. Documentos olvidados en archivos viejos revelaban más cosas. Informes de comportamiento agresivo, amenazas veladas a compañeros de trabajo, e incluso una denuncia por allanamiento de morada, en una casa donde, según los vecinos, vivía una de las familias de los alumnos. Y entonces, un hallazgo aún más perturbador. Martín Kahn murió en 2002 en un incendio en una cabaña aislada en Alaska. O por lo menos, eso decía el informe oficial. Pero, su cuerpo nunca fue encontrado. El incendio parecía haber sido provocado. Las paredes de la cabaña estaban forradas con periódicos viejos, todos hablando de desapariciones. Fotos, mapas, e incluso dibujos de niños, pegados, como si formaran una especie de altar macabro. Y, en el centro, un cuadro con la foto del equipo de Jefferson League, de 1995, con un círculo rojo, exactamente sobre el rostro de Jim Price. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Martín Kahn realmente murió? ¿O nunca dejó de observar? Siguiendo una denuncia anónima, los investigadores fueron llevados hasta una antigua estación de patrullaje forestal, abandonada desde hacía décadas, en el corazón de la reserva de Black Hollow. La cabaña, escondida entre árboles tan densos que la luz del sol apenas lograba filtrarse, parecía congelada en el tiempo. Al empujar la puerta, un olor sofocante a moho, óxido y algo muerto llenó todo el lugar. Las paredes estaban rayadas con palabras y dibujos, hechos por manos temblorosas o desesperadas. Cada centímetro parecía contar una historia de dolor. En el centro de la sala había un colchón desgarrado, restos de latas de comida, ropa infantil envejecida y pedazos de cobijas sucias. Sobre una mesa improvisada, un detalle aún más perturbador. Dibujos, varios, figuras de niños, sosteniendo un balón de baloncesto. En casi todos, una X marcada sobre la cabeza de uno de los chicos. Y en la esquina del papel, una frase escrita con letras torcidas y temblorosas. Él no me va a dejar ir. Detrás de una tabla suelta en la pared, Lidia, quien acompañaba parte de la búsqueda, encontró una caja oxidada. Dentro de ella, un nuevo cuaderno. La letra era la misma, la de Jim. Las primeras páginas hablaban de la huida de la camioneta, de las noches escondidos en el bosque, de las veces en que escuchaban pasos, tan cerca que podían sentir la respiración en el viento. Y en una de las anotaciones, una revelación. Él intentaba separarnos. Siempre, primero decía que solo uno de nosotros iba a salir vivo. El terror, ahora, tenía forma y nombre. Jim describe cómo él y Darnell fueron sacados a la fuerza de la camioneta en plena madrugada. Él abrió la puerta y solo dijo, salgan. Ahora, escribió,
Relata que fueron llevados en direcciones diferentes, separados intencionalmente, como parte de algún juego cruel. Los textos hablan de gritos en el bosque, de carreras desesperadas, de algo o alguien que parecía estar en todos lados al mismo tiempo. Jim cuenta que durante días, o tal vez semanas, estuvo atrapado en hoyos en el suelo, dentro de pequeñas estructuras de madera, sin luz, sin saber si era de día o de noche. Habla de voces, susurros, y del sonido constante de pasos, lentos, pesados, siempre rodeando desde afuera. A veces, despertaba con piedras golpeando las paredes de su escondite. Otras, con el sonido de alguien arañando la madera, como si quisiera entrar o impedir que él saliera. Y entonces, viene la parte más perturbadora. Jim relata que, en cierto momento, escuchó un grito que reconoció al instante. Era Darnell. Un grito de dolor, y después, silencio absoluto. Al final del cuaderno, la escritura cambia. Las palabras son temblorosas, casi ilegibles, pero dejan un mensaje claro. Si alguien encuentra esto, digan que no dejé de luchar. Él quería que lo olvidáramos, pero no voy a dejar que esto desaparezca. Era más que un relato. Era un testamento de resistencia. Frente a todas las evidencias, los cuerpos en la camioneta, los cuadernos, la cinta de casete y los hallazgos en la cabaña, las autoridades de Louisa County llegaron a una conclusión. En una rueda de prensa abarrotada, con cámaras, reporteros y familias presentes, el detective Ilaiche Moore hizo el anuncio que muchos habían esperado durante 20 años, pero que, en el fondo, nadie quería escuchar. El caso Jefferson está cerrado, dijo, con la voz pesada. Cerrado, pero no resuelto. Y tal vez, nunca lo esté. El informe oficial declaró el caso como secuestro seguido de homicidio. Martin Kahn fue señalado como el principal sospechoso. ¿El problema? No había cuerpo. No había certeza absoluta. Solo un fantasma, un depredador que parecía existir y no existir al mismo tiempo. Sin arresto, sin juicio, solo un expediente sellado como cerrado. Pero, para las familias, eso estaba muy lejos de significar un verdadero final. En la escuela Jefferson se llevó a cabo una ceremonia. Un homenaje silencioso, lleno de dolor, lágrimas y recuerdos. Las sillas del gimnasio no estaban ocupadas por aficionados, sino por personas vestidas de negro, sosteniendo velas encendidas. Una gran foto del equipo de 1995 fue colgada en el centro de la cancha. Debajo, una placa con una frase que, desde ese día, se volvería eterna. Ellos nunca se rindieron. Nosotros tampoco. Pero incluso con todos los homenajes, algo seguía, sin respuesta. Hasta hoy, Louisa County carga cicatrices que nunca han sanado. El bosque de Black Hollow sigue ahí, intacto, silencioso, misterioso. Quienes pasan cerca aseguran que, en algunas noches, es posible escuchar voces, susurros perdidos en el viento, sonidos de pasos, de algo que nunca se fue, o de recuerdos que la propia tierra se niega a olvidar. En la ventana de una pequeña casa, aún hoy, una vela permanece encendida. Todas las noches, todos los días. Gloria Price, la madre de Jim, jamás dejó que esa llama se apagara. Mira por la ventana, como si, en cualquier momento, su hijo fuera a aparecer. Y repite, incansablemente, una frase que lleva consigo desde 1995. Mi hijo no se perdió. Se lo llevaron. Pero nunca, nunca se rindió. Y en el memorial construido a la entrada del bosque, hay una frase grabada en la madera envejecida. Simple, directa, e imposible de ignorar. No dejé de luchar. Un recordatorio eterno de que algunas historias nunca terminan, que algunos nombres jamás serán olvidados, y que, a veces, el verdadero terror no está en lo que no sabemos. Está en lo que nunca deberíamos haber descubierto.